Hoy he quedado con Jordi para que me explique uno de los países más desconocidos de Asia, Laos. ¿Me acompañas? ¿Por qué me recomiendas viajar a Laos? Realmente, dentro de lo que es el sudeste asiático, es un destino especial. Posiblemente es el que conserva en mayor medida lo que es la esencia del sudeste asiático tradicional, porque a diferencia de otros países de la región, Laos ha estado más aislado y entonces le ha permitido conservar mejor lo que es esta esencia. Ofrece realmente muchas cosas distintas, tanto paisajes montañosos muy espectaculares, como muchos grupos étnicos. En Laos por lo menos hay una 50, todos distintos, todos con su propia tradición, cultura, lengua, etc. Y después es muy fuerte también el componente del budismo. El budismo realmente se vive tanto en los muchísimos monasterios que hay en todos los pueblos y ciudades, como lo que es la población local. ¿Y el viaje cómo es? ¿En grupo, en privado? ¿Conduzco yo? ¿Cómo va? Conducir tú sería bastante poco recomendable, porque lo que son las carreteras realmente no están en muy buenas condiciones. Y ofrecemos las dos cosas, tanto lo que son viajes en grupo, esto en lo que son las temporadas más fuertes de turismo, Semana Santa, verano y invierno, en Navidades, pero lo que hacemos más realmente son viajes a medida. Y entonces esto lo que hacemos pues, es quedar con el cliente, conocer cuáles son sus necesidades o sus gustos, le comentamos un poco todo dentro de lo que es el país, qué es lo que se puede hacer, y a partir de aquí hacemos una cosa a medida, adaptada a lo que quiere. Entonces, ¿qué iría? ¿Con un coche y un chofer o guía también? ¿Cómo va? Sí, esto en la mayoría de viajes, prácticamente todos, a menos que eso nos pida una cosa distinta, que también se puede hacer, se viaja con transporte privado, con chofer y aparte con un guía. ¿Vale? Los guías en general en Laos, en todo Laos solamente hay en estos momentos unos 10 guías de habla castellana, con lo que hay que tener el contacto de estos guías. Nosotros tenemos el contacto de todos ellos y entonces pues no hay ningún problema, se viaja con el guía durante todo el recorrido. ¿Me haces un poco un viaje tipo? Un viaje tipo. A ver, aquí tenemos todo lo que es Laos. Ajá. Básicamente lo podríamos dividir en dos zonas distintas. Una sería toda la parte norte y centro, y después la parte lo que es el sur. Ajá. Entonces, para un primer viaje, realmente lo que es muy recomendable es centrarse, por lo menos, en lo que es la parte norte. Ajá. Un muy buen lugar, un punto desde el cual se puede acceder y conocer el resto, es la ciudad de Luang Prabang. ¿Vale? Que es un lugar precioso. Para mucha gente que ha viajado mucho por el sudeste asiático, muchos la consideran la ciudad más bonita de todo lo que es la región. Y entonces el lugar en sí es una preciosidad, está en la confluencia del río Mekong, ¿vale? Que resigue prácticamente todo lo que es la frontera de Laos, de norte a sur, y después otro río que es el Nam Kang, y queda una península muy bonita con una colina en medio. Y es un lugar que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, con lo que está muy bien conservado. Es la antigua realmente capital cultural del país, donde se puede ver mejor lo que es la esencia de Laos. Y hay muchísimos monasterios, que son monasterios activos, donde se puede ver realmente lo que es la vida en el monasterio, lo que es los rituales budistas, etc. Y después todo lo que es la parte colonial, que Laos fue colonia francesa. Y a partir de aquí, lo que tiene de bueno es que incluso para viajes que sean más o menos cortos, se puede acceder a lugares de mucho interés. Tanto algunas de las cataratas más bonitas del país, que están cerca del Luang Prabang, como lo que son poblaciones de grupos étnicos, que son muy interesantes. Y aunque no es quien disponga de más tiempo y realmente quiera hacer trekkings, igual hay zonas más alejadas que son más recomendables, pero lo que tiene es que hay que invertir bastante más tiempo de viaje. Pero cerca del Luang Prabang nosotros conocemos muy bien el lugar y podemos llegar a pueblecitos que están completamente alejados de la ruta turística y uno puede tener una experiencia real de lo que es el Laos rural tradicional. ¿Y esto serían salidas diarias desde el Luang Prabang o nos iríamos moviendo de hotelería? ¿Cómo funciona? A ver, nosotros nos podemos ir moviendo. Realmente dentro de Laos se pueden hacer viajes de tipos muy distintos. Podemos hacer viajes más convencionales,
que se centrarían un poco, aparte de la región del Luang Prabang. Si alguien quiere ver un poco más el lado rural del norte y etnias, es recomendable también desde aquí visitar un poco la parte que queda más al norte, y desde aquí, resiguiendo más o menos lo que es el río Mekong, bajando por esta carretera, vamos hasta la capital. En medio tenemos algunos de los paisajes montañosos más bonitos de todo Laos, que merecen mucho la pena. Y tenemos la población de Vang Vieng, que es un lugar que hasta hace unos 15 años era solamente un pueblecito pequeño de pescadores. Se convirtió en un lugar bastante popular, sobre todo entre turismo mochilero. Y digamos que lo que es el pueblo se ha modernizado, pero lo que es el entorno es una auténtica preciosidad, lleno de cuevas, de montañas. Es un buen lugar para ir en bicicleta, para visitar lo que es naturaleza de los entornos. Y después lo que es la parte del sur, esto, quien disponga más tiempo se puede bajar por carretera y por este tramo se pueden visitar cosas interesantes, pero si no, lo que sí es recomendable es viajar a lo que es la parte del sur. Se puede volar hasta Pak Se, que es la capital del sur de Laos, y desde aquí hay básicamente 3 regiones interesantes. Una es aquí, junto a la frontera de Camboya, sobre el río Mekong. El río se ensancha hasta unos 14 kilómetros en época de lluvias. Y hay una región que se conoce como las 4000 islas, ¿vale? Porque son islas que salen del río Mekong, y es una zona muy tranquila, pescadora, pero que es muy bonita para visitar en barco y poder conocer lo que es toda la región de las islas. Después están lo que son las ruinas gemeres de Champasak, que son, de hecho, es precursor de los famosos templos de Angkor en Camboya. Esto es todavía más antiguo. Y es un lugar realmente con mucho encanto. Es también patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y es un lugar muy recomendable. Y después está toda esta zona aquí, que es el altiplano de Bolaben, que es una zona más elevada, donde hay un montón de cataratas muy bonitas, que también permiten bañarse para quien quiera, y hay muchas aldeas también de grupos étnicos que se pueden visitar y que son distintas de las del norte. ¿Qué tipos de alojamientos ofreces en Laos? A nivel de hoteles hay varias opciones. Podemos hacer desde un viaje incluso de lujo, lo que sí es cierto que entonces estaremos un poco más limitados, pero lo que son los principales destinos de Laos tienen todos los rangos, digamos, hoteleros. Nosotros normalmente usamos hoteles, miramos mucho que estén muy bien situados en lo que son el centro de las poblaciones o lugares más interesantes, y después, los conocemos bien y buscamos hoteles que reúnan pues las mejores condiciones y relación calidad-precio. Pero tenemos desde hoteles de auténtico lujo en lo que es Luang Prabang, en lo que es la capital, incluso en zonas rurales es posible hacer un viaje de lujo y al mismo tiempo acceder a lugares un poco más remotos. Y se puede incluso, dentro del lujo, hacer un crucero por el río Mekong, desde la frontera tailandesa hasta Luang Prabang, de 2 días, que se puede combinar bien con cualquier tipo de viaje. Y por todo el país, pues lo que son las rutas más habituales, tenemos muy buenos alojamientos. Sí es cierto que las personas que después quieran hacer un viaje donde vayan a lugares más remotos, aquí ya la cosa cambia completamente. Y aquí sí que en muchos lugares el precio a pagar será que habrá que pernoctar en hoteles muy sencillos, y los restaurantes que habrá también serán solamente comida local, que es muy correcta, pero será poco variada. Básicamente sopas de fideos y arroz, como el que pone en esta cestita. Ahora que me hablas de comidas, en un viaje tipo, por ejemplo, con chofer, tal como me cuentas, ¿qué pararemos? ¿En restaurantes? ¿La comida se hace en los hoteles? ¿Cómo funciona? A ver, en general comeremos en restaurantes. Nosotros, en función de la ruta, miramos cuáles son las comidas que es más conveniente que estén ya incluidas. Y después, en lugares donde hay más opciones, como son las ciudades, pues cuando el cliente, el viajero, tiene tiempo libre, pues les daremos unas sugerencias de lugares donde pueden ir a comer, pero así tienen un abanico más amplio, e incluso el día que se hayan cansado de la comida laosiana, que es muy rica y variada, pero hay muchas opciones también de comida occidental. O sea que no es ningún problema el tema de la comida. ¿Es un país seguro? Es un país completamente seguro. E incluso dentro del sudeste asiático es de lo más seguro, si no lo más seguro que te puedes encontrar. Los laosianos, su carácter realmente llama la atención al viajero, que es una gente muy abierta, muy pacífica, y que es una cultura tradicional. ¿Es un viaje que lo contratáis allí, lo domináis y lo organizáis vosotros? ¿Cómo va? Lo organizamos nosotros al 100%. O sea, yo me encargo de lo que es Laos. Es un país que conozco desde hace muchos años.
incluso he escrito esta guía de viaje con un amigo mío, que publicamos en 2010, y para hacerla estuvimos viajando realmente por todas las provincias del país, o sea que a la hora de hacer un viaje a medida podemos realmente, incluso para que quien quiera hacer algo que tenga un interés especial, que no sean viajes más convencionales, cualquier cosa que nos pidan podemos adaptarlo a medida, tanto a nivel de actividades, porque conocemos a mucha gente de distintos ámbitos del lugar, como a nivel de regiones, ¿vale? Y a partir de hecho, llevo cada año, paso más o menos una media de 4 o 5 meses en el país y la región, y vamos actualizando lo que es el conocimiento, cuando van cambiando las cosas, estamos al día. Con lo cual, si me envías a un hotel, no es un hotel del que tienes referencia hace 15 años, sino que lo has visto recientemente. Efectivamente, o sea, los hoteles no dejamos en manos del corresponsal y le mandamos, mira, tenemos un cliente que tiene esta idea, móntanos algo, sino que lo montamos nosotros al detalle, tanto lo que es la ruta, lo que son las actividades, como lo que es alojamiento, como lo que es el tipo de transporte, todo. A pesar de la barrera del idioma, ¿el contacto con la gente es posible? A ver, nosotros con los viajes y con tal como los montamos y con los guías que los acompañan, bueno, en el caso de viajes en grupo, muchas veces soy yo mismo el que los acompaña, pero son igualmente nuestros grupos, una de nuestros principales objetivos es poder entrar en contacto realmente con lo que es el país y con lo que es la manera de vida local. Entonces, esto se puede viajar de muchas maneras, pero es lo que nosotros buscamos. La gente realmente es abierta a carácter, es acogedora. Sí, no es un estilo de estos que se echen encima del viajero, pero a la mínima que hay un mínimo de confianza, pues enseguida te abren la puerta de sus casas. Depende un poco también de la región, lo que son zonas un poco donde están más acostumbrados al turismo, o en el Valle del Mekong, que son lugares más bien comunicados, la gente es más así. Sí es cierto que la gente que haga trekkings, que es algo que recomendamos mucho, irá a pueblos de aldeas étnicas, minoritarias, donde la cosa ya es un poquito más distinta. Aquí te encuentras un poco de todo. A veces sí que son bastante más reservados, pero también es cierto que cuando los encuentras en una situación más casera, o la familia con la que estás conviviendo muchas veces, o incluso en momentos de celebraciones, aquí ya, bueno, es el festival auténtico, te abren la puerta, es difícil dejar las casas sin tomarte 2 vasitos de aguardiente de licor de arroz. Realmente es un lugar acogedor. ¿Este trekking que me recomiendas, necesito estar en muy buena forma física o me lo puedes adaptar a mis condiciones? A ver, realmente nosotros conocemos todo lo que es el país y podemos hacer trekkings adaptados a cualquier nivel, a cualquier condición física. Para llegar a lugares realmente remotos sí hace falta una buena condición física, ¿vale? Porque básicamente lo que es la geografía de Laos, sobre todo lo que es la parte, todo esto del norte y todo lo que sería la frontera con Vietnam, es muy montañoso. Y para acceder a a lugares un poco más remotos, realmente requiere pues, subir y bajar montañas sin parar. No son montañas muy altas, pero después podemos hacer tanto excursiones como caminatas, breves o más largas, de cualquier nivel. Y es algo que realmente recomendamos mucho, tanto para lo que es poder ver lo que es los paisajes, las montañas de Laos, lo que es la selva monzónica, como sobre todo también para poder ver poblados más alejados de lo que es la ruta turística más convencional. Y de lo más interesante también es poder dormir en estos pueblos, porque realmente es una experiencia distinta y muy especial. Cuando se llega por la noche, por ejemplo, piensa que son aldeas que se dedican sobre todo a lo que es la agricultura, y entonces por la noche vuelve todo el pueblo, toda la gente regresa al pueblo, y es un momento que realmente los pueblos están hirviendo de vida, y ves pues esto desde la gente que llega con las cosechas por los caminos, la gente que se va a bañar al río o a las fuentes en los casos de pueblos donde tienen fuentes, a los jóvenes y los niños jugando por la calle, las mujeres preparando la comida, y ver realmente lo que es la vida, el día a día en el Laos rural. Oye, ¿y cómo se llega hasta Laos desde España? Desde España, el principal puerto de entrada realmente es Tailandia, que es el país vecino, justo al sur, y entonces normalmente lo más conveniente es volar hasta Bangkok y desde Bangkok volar a Laos. No existen vuelos directos
desde España, de hecho, a ninguno de los dos países, pero esto suele ser lo más conveniente. Ya que me desplazo hasta allí, ¿puedo hacer algún tipo de extensión porque ya que estoy en la zona? Sí, de hecho, mucha gente, por no decir la mayoría, combina lo que es el viaje de Laos con otros lugares de alrededores, aunque centre el viaje en Laos. Igual las dos opciones más populares, por un lado sería visitar lo que son los templos de Angkor en Camboya, que aquí no los marca en el mapa, pero quedarían más o menos por aquí. Sí. Y de hecho está bien comunicado porque podemos volar tanto desde Luang Prabang como desde Vientiane como desde Pak Se. Tenemos vuelos hasta lo que es Siem Reap, que es la puerta de entrada a Angkor, y merece mucho la pena añadir igual 3 o 4 días al final para ver aquello. Y otra opción muy buena y muy popular, ya que la puerta de entrada está en Bangkok, es aprovechar pues, o para hacer unos días en Bangkok y aprovechar y ver que es una ciudad espectacular, muy interesante a todos los niveles, o incluso combinar con algo de playa, porque Laos, una de las características que tiene es que es el único país de la región que no tiene contacto con el mar, pero al mismo tiempo está muy cerca de otros lugares donde sí hay playas y islas fantásticas y que es muy fácil hacer la combinación al viaje y no encarece especialmente el viaje. ¿Tema visado, vacunas, cómo funciona? Pues es muy fácil. Lo que son los visados no hay que hacer ningún tipo de trámite previo y se hace directamente a la llegada, tanto sea en avión o por carretera, por tierra, y directamente solamente hay que pagar lo que son las tasas, que para los españoles son $35, rellenar un formulario y llevar el pasaporte. Y no tiene más cosas, es un trámite muy rápido. Y a nivel de vacuna realmente no hay ninguna que sea obligatoria, lo que sí, como siempre, recomendamos acudir a algún centro de vacunación internacional para pedir consejo médico profesional. A nivel de clima, ¿puedo viajar todo el año? ¿Hay unas zonas, o sea, hay unas épocas que no? ¿Cómo funciona? Se puede viajar todo el año. Se pueden distinguir básicamente 3 épocas distintas. La época de lluvias, que mucha gente tiene la idea que es una mala época para viajar, de hecho es una buena época. Porque no está lloviendo todo el tiempo, sí es verdad que hay que llevar chubasquero y hay que llevar protección pues, para cámaras, etcétera, para que no se moje el material que no se debe mojar. Pero al mismo tiempo está todo muy verde, es el momento que se hacen la mayoría de cultivos en el campo, con lo que se ve mucha gente trabajando en el campo, los ríos bajan con mucha agua, las cataratas bajan muy llenas y hay mucha vida. Y realmente te puedo decir que yo estoy cada año en verano, porque es una temporada fuerte de turismo, estoy con grupos, llevando grupos por allí y la verdad nunca hemos tenido que igual hemos tenido que modificar un poquito alguna actividad, sobre todo si llueve cuando está haciendo un trekking, pero más allá de esto no te estropea el viaje, ni mucho menos. Después, lo que es la época de clima mejor, ¿vale? Lo que es la época de lluvias, que no te he comentado, sería más o menos entre junio y mediados de octubre. Ajá. Y la época inmediatamente posterior es la época que es seca y fresca. Climáticamente es ideal, y esto duraría como desde entonces hasta más o menos a finales de febrero. Lo que sí que es cierto que es la temporada alta del turismo y por lo tanto es cuando uno percibe más turismo en Laos. Que no es que haya mucho, si comparas con los países de alrededor hay poquito turismo, pero sí que es cierto que al ser un país como menos poblado, menos denso, que normalmente se visitan lugares más pequeñitos, los enclavos turísticos, que al fin y al cabo entre todos Laos son 4 o 5, sí se percibe que hay bastante más turismo. Pero en el resto, por poco que te alejes, ya no es de esta manera. Y la época climáticamente que es un poco más complicada es la época que es calurosa y seca, porque el ambiente está más cargado antes de que hayan las lluvias. Pero lo que tiene muy interesante es que en aquella época es cuando hay el festival del fin de año, que es algo, una experiencia muy bonita, y nosotros intentamos, cuando coincide con nuestra Semana Santa, como este año, ofrecer un viaje. ¿Y en qué consiste este festival que me comentas? Pues básicamente es un festival de renovación, como de purificación, de dejar atrás lo que es el infortunio y empezar el año con buen pie. Y aparte de muchas pues, procesiones budistas, animistas, etcétera, que son muy interesantes, básicamente es un festival de agua. Y la gente lo que hace para dar la bienvenida al año es salir a la calle con cazos, con pistolas de agua, con mangueras y echarse agua los unos encima de otros. Que la idea es que es para desprenderse del infortunio, y a la práctica esto ha evolucionado a algo como mucho más lúdico y son 3 días normalmente en las calles, que es un festival auténtico.